Hay historias que no caben en un susurro, y esta es una de ellas. Hoy vas a conocer la vida de una mujer que creía tenerlo todo: amor, familia y éxito. Pero, en el silencio de un pasillo, una niña de apenas 8 años vio lo que nadie más notó, y decidió contarlo. Una revelación que derrumbó un imperio y expuso una traición donde menos se esperaba, dentro de su propia empresa. Prepárate para sentir rabia, indignación, pero también para ver cómo la justicia y la superación pueden nacer del momento más doloroso. Aprovecha para suscribirte a nuestro canal, porque historias como esta, solo las encuentras aquí. Isabela Bracamonte siempre creyó que la vida se construía con esfuerzo y lealtad. Proveniente de una familia modesta, jamás imaginó que algún día sería dueña de una mansión con enormes ventanales, rodeada de jardines impecables y un portón de hierro que parecía proteger un mundo aparte. Al lado de Darío Altavilla, su esposo, había construido más que una casa. Había levantado un imperio. El Altavilla y Bracamonte Group no era solo una empresa de tecnología, sino el símbolo vivo de la superación de dos jóvenes que comenzaron con una computadora usada y una mesa improvisada. En aquel momento, todo parecía perfecto. Los vecinos comentaban sobre la pareja de ensueño, que tenía 2 hijos preciosos, Amaya y Gael, y una vida rodeada de comodidades. Pero, como en toda historia que parece sacada de un cuento de hadas, había algo invisible esperando el momento justo para salir a la luz. La rutina en la mansión era una mezcla de lujo y sencillez afectiva. Isabela se levantaba temprano, aunque podía dormir hasta tarde, para preparar el desayuno con sus propias manos, un hábito que le traía recuerdos de su infancia. Darío, por su parte, era el hombre que todos decían que era el marido que cualquier mujer querría tener. Ayudaba con los niños, sonreía en las reuniones y siempre que podía, tomaba la mano de su esposa en público. Amaya, con sus ojos atentos y curiosos, era la copia en miniatura de su madre, mientras que Gael había heredado la expresión serena de su padre. Desde fuera, lo que todos veían era el retrato perfecto de un matrimonio sólido. Pero, en la vida real, la perfección suele esconder pequeñas grietas. En el mundo de los negocios, Isabela y Darío eran inseparables. Mientras él se ocupaba de las grandes negociaciones, ella manejaba la parte creativa y estratégica. Esa sintonía parecía irrompible, y muchos empleados los veían como un ejemplo de sociedad profesional y personal. Las fiestas de la empresa eran ocasiones para celebrar esa unión. Brindis, discursos emotivos, abrazos prolongados. Aún así, Isabela, con su intuición afilada, a veces sentía un vacío inexplicable, como si algo estuviera a punto de cambiar. Tal vez era solo cansancio. O tal vez, el comienzo de un capítulo que nunca imaginó vivir. La mansión siempre estaba llena de sonidos alegres, risas infantiles, pasos corriendo por los pasillos, el murmullo lejano de la piscina usada los fines de semana. Para Isabela, esos momentos eran como una recompensa silenciosa por años de lucha y vida difícil. No había sido sencillo conquistar cada centímetro de esa realidad. Recordaba las madrugadas revisando planillas y los días en que el dinero apenas alcanzaba para pagar el alquiler. La superación estaba en el ADN de esa pareja. Por eso, nunca imaginó que, en medio de tanta historia de esfuerzo compartido, la traición pudiera algún día golpear a su puerta. En la oficina acristalada de la sede del grupo, Darío e Isabela eran recibidos con un respeto casi reverencial. Los empleados los llamaban señor y señora Altavilla como si hablaran de figuras legendarias. Y, de algún modo, lo eran. Habían transformado una idea sencilla en una empresa valorada en millones. Aún así, Isabela nunca dejó que el éxito se le subiera a la cabeza. Saludaba a todos por su nombre, recordaba cumpleaños, ofrecía apoyo en los momentos difíciles. Esa actitud la hacía querida y respetada. Y, paradójicamente, aumentaba el riesgo de ser traicionada, porque los golpes más dolorosos vienen de donde menos se esperan. La vida social de la pareja también era intensa. Cenas benéficas, viajes de negocios que se mezclaban con placer, eventos de gala. Isabela disfrutaba arreglarse con elegancia, pero sin ostentar demasiado. Prefería que el brillo estuviera en los logros, no en las joyas. En cambio, Darío parecía disfrutar cada vez más de los reflectores, algo que Isabela atribuía a la vanidad masculina. En las fotos, eran la pareja envidiada. En la intimidad, Isabela aún confiaba ciegamente en su marido, sin saber que, a veces, las sonrisas más bonitas esconden las historias más amargas. Los niños eran el centro del mundo de Isabela. Procuraba llevarlos al colegio siempre que podía, aunque eso significara reorganizar toda la agenda de reuniones. Para ella,
El verdadero éxito estaba en ver a Maya aprender piano o a Gael remontar cometas en el jardín. Esa entrega a la maternidad no la hacía menos dedicada al trabajo. Al contrario, parecía ser su mayor fuente de motivación. Tal vez por eso no notó de inmediato que la atención de Darío ya no estaba tan centrada en el hogar como antes. Había noches en las que Darío decía estar atrapado en la oficina, cerrando contratos. Isabela no sospechaba nada. Al contrario, solía enviarle mensajes cariñosos: «No olvides comer algo». Y él respondía con un simple claro amor, haciéndola creer que todo seguía como siempre. Lo que ella no sabía era que, en esa misma empresa donde juntos habían levantado los cimientos de una vida, estaba a punto de entrar en escena un nuevo elemento, que pondría a prueba cada pilar de la confianza que había construido. Sin darse cuenta, Isabela empezó a notar pequeños cambios: un perfume distinto en la chaqueta de Darío, reuniones de último minuto que aparecían con frecuencia y un nuevo brillo en su mirada al hablar de la empresa. Ella lo atribuía al entusiasmo profesional, fruto de nuevos contratos y de la expansión internacional. Pero, en realidad, ese brillo llevaba otro nombre, uno que aún desconocía y que pronto se cruzaría en su camino de la forma más dolorosa. Aquella mañana de lunes parecía igual a cualquier otra. El sonido del café filtrándose, el aroma del pan recién hecho, los niños preparándose para la escuela. Isabela, con un vestido claro y una sonrisa tranquila, le dio un beso a su marido antes de que él saliera apresurado. «Hoy será un día lleno», dijo él, ajustándose la corbata. Ella no lo sabía, pero ese día sería, en efecto, el inicio de una nueva historia. Una historia marcada por traición, venganza y una dura prueba de superación. Y, sin darse cuenta, ya había una sombra moviéndose discretamente por los pasillos de la empresa. La primera vez que Maura Villarroel cruzó las puertas de vidrio de la sede del Altavilla y Bracamonte Group, fue como si el aire cambiara de temperatura. Joven, con postura impecable, la piel ligeramente bronceada y unos ojos verdes que parecían guardar secretos, atrajo miradas desde la recepción. Los comentarios en voz baja entre los empleados no se referían solo a su belleza, sino a la forma en que se movía, segura, calculada, como quien sabe perfectamente el efecto que causa. Oficialmente, había sido contratada como secretaria de Darío Altavilla. Extraoficialmente, nadie sabía aún cuál sería el verdadero impacto de su llegada. Darío la recibió con una sonrisa cortés, pero no pudo evitar fijarse en su voz suave y en la manera elegante con la que respondía a las preguntas. No era común que alguien lo dejara sin palabras por unos segundos, y Maura lo conseguía con naturalidad. Ese día, Isabela estaba en una reunión fuera de la empresa y no presenció el primer encuentro entre ambos. Tal vez, si lo hubiera visto, habría sentido ese ligero escalofrío que pasa desapercibido pero que anticipa tormentas. Para Darío, Maura representaba novedad. Y, en el mundo de los que ya lo tienen todo, la novedad puede ser peligrosa. Los primeros días estuvieron marcados por intercambios profesionales, agendas coordinadas y correos respondidos con rapidez. Pero había algo en las conversaciones rápidas en el pasillo, en la forma en que Maura se acomodaba el cabello al hablar con Darío, que iba más allá de la formalidad. Era como un juego silencioso de provocaciones sutiles, casi imperceptibles para un observador externo. En los almuerzos de equipo, siempre se sentaba cerca de él y, aunque no había nada explícito, las miradas empezaban a prolongarse más de lo debido. Isabela, enfocada en la expansión de la empresa al mercado europeo, pasaba días inmersa en videoconferencias y viajes cortos. Eso dejaba a Darío más tiempo solo en la sede, lo que facilitaba encuentros con Maura fuera del radar. Al principio, eran conversaciones sobre contratos e informes, pero pronto comenzaron a incluir comentarios personales, pequeñas confidencias, historias de infancia. Cada detalle compartido creaba un terreno más íntimo, y Darío, aunque no lo admitiera, ya se sentía involucrado. Maura sabía medir cada palabra, como quien aprende desde joven el arte de encantar. Nunca era invasiva, pero siempre dejaba algo en el aire. Un elogio casual sobre la corbata de Darío, un comentario sobre lo decidido que parecía al hablar de negocios. Pequeñas semillas plantadas con precisión. Él, por su parte, se sentía revitalizado con esa atención dirigida, como si, de pronto, alguien lo viera de una manera diferente. Y eso acariciaba un ego que, hasta ese momento, Isabela había cuidado con amor y admiración. El punto de quiebre llegó una noche en la que necesitaban revisar un contrato urgente. La empresa estaba a punto de cerrar un acuerdo millonario, y Maura se ofreció a quedarse hasta tarde para ayudar. La oficina, en silencio y apenas iluminada por luces suaves, creó el escenario perfecto para que las barreras se derrumbaran.
Risas contenidas, historias contadas en voz baja y un momento en que sus manos se encontraron al mismo tiempo sobre el teclado. Fue rápido, pero suficiente para encender una chispa. Y una chispa, si se alimenta, se convierte en incendio. A partir de ahí, los mensajes comenzaron a ir más allá del horario laboral. Espero que hayas llegado bien a casa. Hoy estuviste increíble en la reunión. Quiero contarte algo, pero en persona. Darío sabía que estaba cruzando una línea peligrosa, pero el juego de seducción ya se había instalado. Se convencía de que era solo un coqueteo inocente, algo sin mayores consecuencias. Pero, en el fondo, la parte más honesta de sí mismo sabía que estaba a punto de adentrarse en aguas profundas. Maura, por su parte, parecía conocer cada paso de esa danza. No presionaba, pero tampoco se retiraba. Cuando Darío cancelaba algún encuentro por cuestiones familiares, ella respondía con un simple "lo entiendo", y ese entendimiento, paradójicamente, lo dejaba más tentado no cancelar la próxima vez. Era como si supiera exactamente hasta dónde tensar la cuerda sin romperla. Y él estaba cada vez menos dispuesto a resistir. Mientras tanto, Isabela solo notaba que Darío parecía más entusiasmado por ir al trabajo, siempre elogiando que el equipo estaba más ágil y el ambiente más liviano. Ella atribuía eso a las nuevas contrataciones, sin imaginar que ese ambiente más liviano era, en realidad, la presencia magnética de Maura. Y, con cada día que pasaba, la distancia emocional entre marido y mujer crecía de forma sutil pero constante. Todo parecía bajo control para Darío, hasta que una mirada curiosa empezó a notar lo que los adultos no veían. Amaya, con sus 8 años y una sensibilidad aguda, observaba a su padre con atención. Y, sin saberlo, estaba a punto de convertirse en la testigo silenciosa de algo que cambiaría para siempre el rumbo de esa familia. Amaya Altavilla siempre había sido una niña observadora. Mientras otras se distraían con juguetes y pantallas, ella prestaba atención a las personas, a los gestos, a esos cambios sutiles que los adultos no perciben. En los últimos meses, algo en la actitud de su padre había cambiado. Sonreía más cuando miraba el teléfono, salía de casa con más prisa y parecía siempre ansioso por volver a la oficina. Al principio, Amaya no entendía por qué, pero esa sensación incómoda crecía silenciosamente dentro de ella. Un día, durante las vacaciones escolares, Isabela llevó a Amaya y a Gael a la sede de la empresa para que pudieran almorzar juntos en familia. Mientras la madre discutía cifras con un gerente, Amaya pidió ir al baño. Fue en ese trayecto cuando algo sucedió. Al pasar por el pasillo acristalado, la niña vio, a través de la puerta entreabierta de la oficina de su padre, una escena que le congeló los pasos. Darío, inclinado sobre el escritorio, abrazaba a Maura Villarroel. No era un abrazo cualquiera. Había demasiada ternura en los gestos, demasiada cercanía en los rostros. El corazón de Amaya latió con fuerza. No comprendía del todo el significado de aquello, pero sabía que no estaba bien. Se quedó unos segundos allí, inmóvil, hasta que Maura, al darse cuenta de algo, soltó el abrazo y cerró la puerta. Amaya corrió de vuelta junto a su madre, intentando actuar con normalidad, pero la imagen no salía de su cabeza. Por primera vez, sintió el peso de guardar un secreto que ardía por dentro. En los días siguientes, Amaya observó aún más. Notó que Darío llegaba tarde y que, al hablar por teléfono, su voz se volvía más suave, casi un susurro. A veces se encerraba en el despacho de la casa para trabajar, y la niña escuchaba risitas ahogadas que venían de adentro. Intentó contárselo a Gael, pero su hermano era demasiado pequeño para entender. Así que decidió guardarlo todo para sí, hasta que ya no pudo más. La noche que lo cambió todo comenzó tranquila. Isabela preparaba la cena mientras los niños veían la televisión. Después, subieron a sus habitaciones, e Isabela se sentó con Amaya para leerle un cuento antes de dormir. El tono de la madre era sereno, pero la mirada de Amaya estaba distante. Con cada página, la niña parecía más inquieta, mordiéndose los labios y apretando la manta con fuerza. Hasta que, de repente, las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. «Mamá», su voz salió entrecortada, casi como un susurro. Isabela dejó el libro y sostuvo el rostro de su hija. «¿Qué pasa, mi amor?» Amaya dudó unos segundos, como si estuviera a punto de cometer una traición contra su propio padre. Pero el peso de cargar sola con aquello fue más fuerte. «Papá besa a otra mujer en el trabajo». Las palabras salieron rápidas, atropelladas, como si quisieran escapar antes de que el miedo la hiciera tragárselas de nuevo. Isabela sintió un frío recorrerle el cuerpo. Por un segundo, se quedó sin reacción, mirando a su hija,
intentando entender si había escuchado bien. ¿Qué? Preguntó, con un tono entre la incredulidad y el shock. Amaya comenzó a llorar más fuerte. Lo vi, mamá. La abrazó, como tú y él se abrazan. Y luego cerró la puerta. Aquella confesión golpeó a Isabela como un puñetazo invisible, dejándola sin aire. El resto de la noche fue un borrón. Isabela acostó a los niños, pero su corazón estaba en guerra. Por un lado, quería creer que su hija se había confundido. Por el otro, esa incómoda sensación de que, en el fondo, siempre supo que algo no estaba bien. El estómago revuelto, la cabeza palpitando y cada recuerdo reciente con Darío ahora parecía tener un significado oculto. La confianza, hasta entonces inquebrantable, comenzaba a resquebrajarse. Sola en la sala, Isabela intentó razonar. Tal vez fuera un malentendido. Tal vez un gesto inocente. Pero, por más que buscara excusas, las lágrimas de Amaya resonaban como una prueba viva. Y para una madre, el instinto rara vez falla. Había algo que descubrir, y ya sabía que no descansaría hasta estar segura. Mientras avanzaba la madrugada, Isabela miraba al techo, incapaz de dormir. En la habitación de al lado, Amaya dormía con el rostro aún marcado por el llanto. Y, en el silencio de la casa, algo crecía dentro de Isabela. Una mezcla de miedo, rabia y una necesidad urgente de encontrar la verdad. Y esa verdad estaba a un paso de explotar. La mañana siguiente amaneció con un silencio extraño en la mansión. Isabela se levantó temprano, pero no preparó el café como de costumbre. Se vistió con un traje impecable, recogió el cabello en un moño firme y tomó las llaves del coche sin decir a dónde iba. El corazón le latía acelerado, y cada paso que daba estaba cargado de una determinación nueva, forjada por la ira y el dolor. Amaya aún dormía, y prefirió ahorrarle cualquier escena en ese momento. La verdad necesitaba ser vista con sus propios ojos, y enfrentada ante quien la traicionó. El trayecto hasta la empresa fue en un silencio absoluto. El sonido del motor era el único ruido que llenaba el coche, mientras la mente de Isabela repasaba cada gesto reciente de Darío. El perfume distinto, los mensajes secos, las sonrisas forzadas. La imagen descrita por su hija, tan pura y directa, regresaba como un flash repetitivo, clavando más hondo la herida. No iba para una conversación, iba para una batalla. Al llegar a la sede de Altavilla y Bracamonte Group, Isabela no anunció su visita. Caminó por el pasillo como una sombra decidida, saludando apenas con un leve gesto a quien se cruzaba en su camino. Algunos empleados desviaban la mirada, quizás por su postura rígida, quizás por el silencio cargado de tensión que emanaba. Al acercarse a la oficina de Darío, escuchó risas apagadas desde dentro. Ese sonido la hizo detenerse un segundo, como reuniendo fuerzas para abrir la puerta. Con un movimiento rápido, empujó la puerta, revelando la escena, Darío y Maura sentados uno junto al otro, las manos entrelazadas sobre la mesa. La risa murió al instante, sustituida por un silencio pesado. Darío, desgraciado. ¿Qué es esto? Su voz cortó el aire como una cuchilla. Los ojos de Maura se abrieron de par en par y rápidamente soltó la mano de él. Darío, pálido, se puso de pie intentando mantener la compostura. Isabela, no es lo que estás pensando. Pero era exactamente lo que ella estaba pensando. No, porque parece exactamente lo que mi hija me contó anoche. El tono de Isabela se elevó, y algunos empleados cercanos comenzaron a acercarse discretamente a la puerta para escuchar. El rostro de Darío se tensó aún más, y Maura mantuvo la mirada baja, fingiendo buscar algo en su bolso, como si eso la volviera invisible. La discusión se convirtió rápidamente en un torbellino. Isabela recordaba, entre gritos y lágrimas, cada promesa que él le había hecho en el altar. Juraste que me respetarías. Juraste que seríamos un equipo. Y ahora veo que, mientras yo luchaba por expandir nuestra empresa, tú estabas, jugando al romance en mi propia oficina. Darío intentaba intervenir, pero cada palabra suya era como gasolina sobre el fuego. Fue un error, Isa. Puedo explicarlo. Frases que solo aumentaban su furia. Maura, finalmente, intentó hablar. Yo no quería causar problemas. Pero Isabela se volvió hacia ella con una mirada que heló la sala. Tú sabías que él estaba casado. Sabías que tenía hijos. Y aún así, la pausa estuvo cargada de desprecio. Te metiste donde no te llamaron. Maura tragó saliva y no respondió. El ambiente ya era sofocante, y cada segundo que pasaba parecía alargar la agonía. En el pasillo, los murmullos se propagaban. Algunos empleados memorizaban cada detalle, imaginando ya la avalancha de comentarios que vendría después.
Isabela, con lágrimas en los ojos, no mostraba debilidad. Cada palabra suya llevaba el peso de la justicia, de la indignación, de alguien que no solo estaba herida, sino que también estaba dispuesta a exponer la verdad allí mismo. Era como si quisiera que todos lo vieran, que no quedara ninguna duda de quién tenía la razón y quién no. Amaya, que había ido con su madre sin que Isabela lo notara, observaba todo escondida detrás de una pared, con el corazón acelerado. No entendía todos los detalles, pero sabía que aquella discusión cambiaría a su familia para siempre. Sus ojos se llenaban de lágrimas, pero permanecía allí, inmóvil, como si quisiera confirmar que la verdad que le contó a su madre era real, y que su valentía no había sido en vano. Darío, ya sin argumentos, se pasó la mano por el cabello y suspiró. Intentó acercarse a Isabela, pero ella dio un paso atrás, levantando la mano en señal de rechazo. «No me toques». La frase salió firme, definitiva. El silencio que siguió fue roto solo por el sonido distante de un teléfono sonando, ignorado por todos en la sala. Isabela respiró hondo, se acomodó el abrigo y, sin decir nada más, salió por la puerta, dejando atrás a un marido desconcertado, a una amante avergonzada y a una audiencia que jamás olvidaría aquella mañana. Los días siguientes fueron un vendaval. Darío intentó reparar lo que llamaba un error, pero la palabra sonaba demasiado pequeña frente al dolor. Isabela, firme a pesar del corazón destrozado, inició el proceso, pidió una auditoría interna, cruzó datos de reembolsos, revisó facturas de hoteles registradas bajo la rúbrica reunión externa. Con cada documento encontrado, la traición ganaba cuerpo, fecha, hora, valor. «No quiero guerra», le dijo al director financiero. «Quiero justicia». Y la justicia, cuando llega después de tanta vida difícil, tiene sabor a dignidad. Entre lágrimas contenidas y silencios prolongados, Isabela respiraba hondo y repetía para sí misma: «No voy a caer. No ahora». Darío apareció con flores, con promesas, con el viejo discurso de quien teme perder lo cómodo. «Isabela, somos una familia. Me perdí, pero puedo volver». Ella no gritó. «No hizo falta». «No te perdiste, Darío. Te elegiste a ti mismo», respondió, con la calma de quien ya lloró todo lo que tenía que llorar. El orgullo herido de él buscó un culpable externo. «Últimamente estás distante, demasiado ocupada». Isabela sonrió apenas, una sonrisa amarga. «Llamas ocupación a lo que siempre fue esfuerzo. Yo cargué con esta casa, con esta empresa, con estos hijos. Lo que tú cargaste fue un secreto». La palabra traición quedó suspendida en el aire, como un veredicto que no necesitaba martillo. En lo jurídico, Isabela contrató a un hombre discreto e implacable, el abogado Octavio Villagrán, especialista en derecho empresarial y cláusulas matrimoniales. Leyó el pacto prenupcial, subrayó con bolígrafo los apartados sobre adulterio y disposición de bienes. «Aquí hay una base sólida», dijo, mirándola a los ojos. «Pero prepárate, del otro lado vendrán con todo». Isabela asintió. No era venganza por venganza, era un ajuste de cuentas. «Quiero que mis hijos aprendan que el amor sin respeto termina en ruina. Y la ruina no es herencia». La frase, corta y firme, se convirtió en el norte del proceso. La audiencia de conciliación fracasó en 10 minutos. Darío intentaba aparentar arrepentimiento, pero su abogado, Íñigo Peralbo, provocaba. «No hay pruebas materiales de una relación extramatrimonial estable». Octavio, paciente, abrió la carpeta y colocó sobre la mesa recibos, capturas de pantalla, extractos de tarjeta corporativa, reservas de suites con check-in doble. No hubo teatro, solo hechos. Al otro lado, una arruga profunda apareció en la frente de Darío. La ficha, por fin, empezaba a caer. Y con ella, la imagen impecable que había construido de sí mismo. El día del tribunal llegó como una mañana nublada, pesada, inevitable. Isabela entró con la cabeza erguida, vestida de sobriedad y con una valentía que, por dentro, temblaba. Darío evitaba mirarla. Maura no se presentó. En los bancos, algunos empleados murmuraban, y la prensa del sector respiraba expectativa. El juez pidió objetividad. Octavio habló con la serenidad de quien sabe narrar dolores ajenos sin robarles gravedad. «No es espectáculo. Es justicia». La palabra, repetida, llenó la sala. Cuando llamaron a Amaya Altavilla, el tiempo pareció desacelerarse. La niña caminó despacio, sosteniendo un amuleto sencillo que Isabela le había dado. «Solo di la verdad, mi amor». Amaya se sentó, los pies sin alcanzar el suelo. Su voz era pequeña, pero contenía un mundo. «Vi a mi papá abrazando a la señora Maura. Así,
como abraza a mamá. Y después, cerró la puerta. No había odio, había tristeza. El silencio que siguió fue de esos que marcan. Darío bajó la mirada. Por primera vez, pareció entender la magnitud del daño. El veredicto no llegó con fuegos artificiales, sino con claridad, reconocimiento de adulterio, ejecución de la cláusula patrimonial, pérdida del cargo de presidente por violación ética en el uso de recursos de la compañía. El martillo sonó como un punto final, y al mismo tiempo como las reticencias de un nuevo comienzo. Darío intentó protestar, pero la voz le salió sin aliento. Afuera, el cielo abrió un pequeño claro de azul tímido. Isabel abrazó a Maya y luego a Gael, que esperaba con los abuelos. Mamá no quiere pelear. Mamá quiere que la verdad nos cuide. Y fue imposible no llorar allí mismo, lágrimas de dolor y de justicia mezcladas. La semana siguiente, Maura envió un mensaje breve a Darío. No puedo seguir. No había villanía de novela, solo la lógica fría de las relaciones que nacen en la sombra. Fuera de ella, se acaban. Darío se mudó a un apartamento amueblado, demasiado silencioso para un hombre que disfrutaba de los aplausos. Descubrió que la venganza más dura es la consecuencia. Y la consecuencia no admite acuerdos. La sala vacía devolvía el eco de sus propios pasos, y, con ellos, la pregunta que no dejaba de oír. ¿Valió la pena? Isabela volvió a la empresa como presidenta. No con triunfo, sino con trabajo. Reunió a los equipos, reconfiguró procesos, abrió canales de escucha. Nuestra cultura no será la del miedo, sino la de la verdad, anunció. Los números reaccionaron. Los socios volvieron. Había, sin embargo, una herida que requería delicadeza, el corazón. Y siempre es cuando una no lo está buscando que aparece alguien con silencio, respeto y los pies bien puestos en la tierra. Octavio Villagrán, discreto, empezó a tomar café en la cocina al final de las reuniones, hablando de literatura, de hijos, de cómo la vida, a veces, nos lanza al medio del camino para que reaprendamos a andar. No hubo escenas de cine, solo gestos. Una bolsa con pan en la puerta, una nota, para que la mañana sea más ligera. Una vuelta en coche cuando la lluvia cayó, y ella había olvidado el paraguas. Un aquí estoy que no pedía nada a cambio. Isabela entendió que el romance, cuando nace del respeto, se parece menos a fuegos artificiales y más a una chimenea, calienta sin quemar. No sé lo que será, dijo ella, con una sonrisa tímida en una tarde de viento, pero sé lo que no será, mentira. Octavio asintió. La verdad, a veces, es lenta. Pero es la única que llega. Esa noche, Isabela entró en la habitación de los niños y los arropó con cuidado. Pasamos por un terremoto, susurró, pero nuestra casa sigue en pie. Desde el jardín llegaba el olor a tierra mojada. Caminó hasta la terraza, sintió el frío en las manos y cerró los ojos por un instante. La superación no es borrar la cicatriz, es aprender a vivir con ella sin perder la ternura. Y allí mismo, entre la justicia cumplida y la venganza que nunca necesitó gritarse, supo. Nadie destruiría su familia otra vez, porque ahora, más que antes, conocía su propia fuerza. Suscríbete al canal para más historias reales. Dale like y escribe en los comentarios la palabra emoción. Hasta la próxima.